Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El Espíritu Santo como agua. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículos 37 al 39. Y dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso el Espíritu Santo como agua. Una simbología más del Espíritu Santo como agua. El Espíritu Santo no es agua, pero el agua es un símbolo natural que nos deja un principio espiritual para mostrarnos atributos del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, y lo trataremos después, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Pero miremos hoy el Espíritu Santo como agua. Estos textos nos muestran algo muy importante, y el Señor dice que, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quienes beben de esta agua no solo calman su propia sed, sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos. De modo que venimos a convertirnos en una fuente de nuevas corrientes para otros. Isaías capítulo 58, versículo 11 dice: y serán como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Juan capítulo 4, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Isaías capítulo 44, versículo 3 dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, sobre cada vida que tenga sed, y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu, con E mayúscula, sobre tu posteridad, y mi bendición sobre tus descendientes. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13 dice: pues por un mismo espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y otros más versículos que nos muestran al Espíritu Santo como símbolo de agua. Y el Señor explicó, Jesús mismo, que esta plenitud interior sería posible por medio del Espíritu Santo, que vendría a morar en nosotros. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir a todos los que creeríamos en Él y a los que van a creer en Él, porque aún Jesús no ha venido. Como vemos, la vida del que posee la plenitud del Espíritu Santo no es inactiva ni estéril, según los versículos que leímos ahorita, sino que es fuerte, es dinámica, produce vida, produce fruto, está en continuo progreso y tiene como finalidad llevar bendición a otros. No solo suple nuestras propias necesidades como agua para saciar nuestra sed, porque sin agua no hay vida. Y no solamente el Espíritu Santo suple nuestras propias necesidades en nuestra vida, sino que también nos ayuda a satisfacer las necesidades de otros a través de eso que Dios pone en nuestras vidas. Aquí el Señor empieza por inundar nuestro corazón a través del Espíritu Santo para que después pueda ser derramado en cada uno de nosotros, en todos los que le aceptaríamos, y así esta obra sería extendida por todos los que ponemos nuestra fe en el autor y consumador de la fe, pero que esas aguas que brotan de Él vienen a llenarnos, y es un símbolo del Espíritu Santo. Según palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, todo creyente tiene el Espíritu Santo cuando nace de nuevo. Pero es un hecho que no todos disfrutamos de esa plenitud descrita aquí.
lamentablemente no siempre vivimos en esa condición, en esa altura de lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos ha dado una provisión generosa, habla Juan capítulo 3, versículo 34. Pero a veces no nos apropiamos completamente de eso que Dios ha puesto para nosotros. ¿Cómo poder tener o saciar esa sed en nuestra vida a través del Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero creo que debemos recordar que el ser llenos con el Espíritu Santo no es algo que se pueda conseguir por esfuerzos humanos, digámoslo así, sino se logra por permitir a Dios que cumpla su obra en nuestras vidas. Es solamente dejar que Dios obre en nosotros. ¿Cómo se hace esto? Obedeciendo lo que Dios dice, dejamos que Él actúe en nuestra vida. Así que nosotros perdemos esta plenitud porque no estamos dispuestos a morir al yo. Recuerda que el Señor dice que con Cristo juntamente estoy crucificado, ya no vivo yo, dice la palabra, mas Cristo vive en mí, esto lo decía Pablo. Pero es un versículo que muestra el morir al yo y obedecer a lo que Dios tiene para nosotros, a negarnos a nosotros mismos y a someternos a su voluntad. Solo cuando dejamos que toda nuestra vida, cuando hablo de pensamientos, sentimientos, actos, obras, palabras, influencias, argumentos, todo en nuestra vida realmente sean influenciados por el Espíritu Santo a través del fruto que Él tiene en nosotros cuando nacemos de nuevo. Recordemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol o dominio propio. De estos son los que hablo. Solo allí es que podemos disfrutar de su plenitud. Por eso es que un creyente que no tiene la fe suficiente y que no camina realmente conforme a lo que Dios quiere, a las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, nunca podrán experimentar la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas, como esta simbología que sacia la sed. Y es triste ver cómo muchas veces los creyentes nos estancamos espiritualmente y con nuestras actitudes, ya sea dejada llevar por el mundo o por nuestra propia concupiscencia, impedimos que el Espíritu Santo llegue a cumplir todo lo que Él ha venido a hacer en nuestras vidas. Es indiscutiblemente un hecho que el Espíritu Santo nunca va a ejercer su poder en nosotros en contra de nuestra voluntad. Si no lo queremos, Él no lo va a hacer. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que a Él lo podemos apagar, contristar. Y si queremos la plenitud del Espíritu, no podemos hacer esto, porque es como si anuláramos la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es frenar, es estancar, es poner una tranca en una puerta para impedir el acceso a ese fluir que Dios quiere dentro de nuestras vidas. La experiencia de ser llenos del Espíritu es disfrutada cuando un creyente, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, primero pues toma el paso de nacer de nuevo, de poner su fe en Cristo, de arrepentirse de sus pecados, pero también de ser sensible a la voz del Espíritu Santo en su vida. Es esa voz interior que nos dice qué es lo que no debemos hacer y sabemos que viene de Dios porque no se contradice, y todo lo que viene interiormente y nos muestra que no está bien, eso es lo que Dios está mostrando a nuestra vida. Como agua, y algunos aspectos físicos del agua nos muestra que el agua purifica, ¿cierto? Cuando bebemos agua hay muchos estudios que dicen que el beber tanto, o sea, aquí hay controversia, que tantos litros, otros dicen que otros, pero bueno, en fin, el beber agua limpia nuestras vidas internamente, limpia el organismo, nos purifica, al igual cuando estamos cansados de un deporte, de cualquier cosa, del correr diario y del calor, nos refresca tomar agua, apaga la sed y convierte los campos estériles en tierra fructífera. Vemos cómo el Señor hablaba de esto.
de hacer reverdecer en el desierto. ¿Cómo es esto posible? Bien, Él es la fuente que puede hacer esto. El agua también purifica lo que está manchado. Recuerda que con el agua lavamos muchas cosas, limpiamos muchas cosas. Restaura la limpieza. Es un elemento indispensable en la vida física. Sin agua no podemos vivir. Cuando llevamos esto al ámbito espiritual y vemos el por qué el Espíritu Santo es simbolizado con el agua, es que entendemos muchas cosas. Y es que espiritualmente el Espíritu Santo es un elemento indispensable, por así llamarlo, porque no es un elemento, es una persona, pero como agua es indispensable para nuestra vida espiritual. Y recordemos que si nuestra vida espiritual está bien, nuestra vida emocional está bien y nuestra vida física está bien. Somos prosperados en todo, pero así como prospera nuestra alma, porque nuestro espíritu está fuerte. Eso lo dice Juan a su discípulo amado, a Gallo, a su amigo del alma. Espiritualmente, el Espíritu Santo como agua nos muestra que su gracia divina no solamente nos limpia el alma, sino que añade belleza a nuestro ser. La palabra de Dios enseña que la palabra en nuestra vida hermosea el rostro, nos purifica de los hábitos que teníamos antes de llegar a Cristo y nos mantiene en contacto con su divina fuente, Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, para refrescarnos eternamente y presentarnos sin mancha ante nuestro Padre Celestial. Mira qué hermoso cuando comparamos lo que hace el agua con lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Mira cómo Jesús hizo tantas cosas porque el Espíritu Santo estaba en Él, con Él, permaneció en Él. Y en la idea que todos podamos pedirle a Dios que el Espíritu Santo téngase fluir en nosotros a través de nuestra obediencia en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo no es agua, pero como símbolo, esa simbología, ese comparativo con el agua, sí que nos muestra cuántas bendiciones trae a nuestra vida. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por un día más, por tu bendición, por refrescarnos. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Sabemos que habitas en nosotros, pero ven sobre nosotros para poder sentir una vez más ese rocío, ese baño, esa agua sobre nuestra vida. Así como cuando llegamos cansados a casa y nos bañamos y nos refrescamos. Oro para que así el Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas, hoy y siempre, y podamos sentir ese bálsamo en nosotros, podamos descansar de tantas cargas, de tantas luchas, de algunos problemas, tal vez de enfermedad, tal vez de problemas económicos, problemas de parejas, tal vez de problemas emocionales, tal vez de no sentirnos amados, de tantas cosas. Pero ayúdanos a poder sentir ese baño que nos refresca, que nos hace descansar y que nos hace reposar nuestra cabeza en nuestra almohada y dormir. Eso es lo que necesitamos, Dios, que tu Santo Espíritu fluya en nuestra vida de una manera tan fuerte que podamos descansar de lo que a veces no descansamos. Gracias por este hermoso tiempo, Padre. Bendigo cada oyente y te doy gracias por darme la bendición de entrar al trono de la gracia a través de Cristo Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.